Así dice Mateo 5:8, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy el Señor entregó una palabra. Exactamente, nosotras somos elegidas, pero también los caballeros son elegidos. Somos el pueblo de Dios, como dice segunda de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, escogido por Dios. Pueblo adquirido. Ajá, entonces yo les voy a preguntar a ustedes, según ese primera de Pedro 2:9, ¿quién nos escogió? ¿Quién nos escogió? Ahí está el versículo, ¿verdad? Mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el cambio es total, ¿verdad? Y que la escogencia, eso no fue como lo Él es, a lo loco, que Él no es loco, ¿verdad? Sino perfecto como Él es. La escogencia fue con propósito y cada uno de nosotros la tiene. Entonces, para nosotros poder ser elegidos, o para que ustedes elijan algo, o para que nos elijan a nosotros para algo, hay algo previo, ¿verdad? Que es el por qué y el para qué. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es ser escogido o elegido para ustedes? ¿Qué es ser un escogido? Un apartado, alguien con una característica especial, ¿verdad? Para algo, perdón, lo mejor, eso es total. Ajá, entonces, según el diccionario, ser elegido o escogido es que nos ve en nosotros una capacidad diferente o especial para que nosotros podamos ejercer a lo que nos están llamando. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para cumplir ese llamado? Ok, nosotros para poder prepararnos para tener ese llamado con que el Señor tuvo con nosotros, tenemos que tener precisamente esas condiciones, pero si no las tenemos afiladas, así como cuando uno saca punta, ¿verdad? Para que el lápiz escriba perfecto, tenemos que tener precisamente la capacidad de ver cómo nos vamos a preparar más de lo que ya estamos por habernos escogido, porque por algo nos escogió. Entonces, si a usted lo llaman para un trabajo, para un empleo, mira, estás seleccionado entre muchos, esa es otra cosa. Ser escogido es ser seleccionado entre varias opciones, ¿verdad que sí? No es que eres tú porque eras el único. Habían varios que estaban optando por algo y Dios escogió. Igualmente, como le digo, cuando ustedes llenan un requisito para trabajar, llenan un papel, una broma de empleo, ustedes están en espera, ¿verdad? Y qué alegría cuando nos llaman y nos dicen, lo hemos seleccionado de todas las que habían para que usted haga lo que nosotros necesitamos. Qué bello, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Primero, Naguará, vamos al escaparate, al closet, como se llame, a ver qué hay para ver cómo me voy a presentar, ¿verdad que sí? Empezamos a ver qué ropa nos vamos a poner, cómo nos vamos a vestir. Eso, mi imagen, ¿verdad? Mi imagen. ¿Qué otra cosa? Empiezo a buscar libros o cosas para retocar lo que ya yo sé. Empiezo a buscar las herramientas, cómo me voy a ir, cómo es el transporte, cuánto hay de aquí a allá, el dinero para las primeras semanas, que como no he cobrado nada, todavía estamos rajuñando. Veo que como esta semana, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante es que nos empezamos a preparar para que podamos tener la bendición de que dar la talla en donde nos están llamando. Primera de Pedro 1:15. Por ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces, ¿cómo es el que nos eligió? Santo. Entonces, una persona santa, un ser tan santo como Él es, 3 veces santo, ¿verdad? Él necesita que sus discípulos o los que Él está escogiendo tengan esa característica de santidad, ¿verdad? Entonces, aquí dice que debemos tener santidad en nuestra vida para poder cumplir ese llamado. Debemos elegir con santidad y debemos escoger
obedecer o desobedecer. Eso dependerá de que la autoridad que Dios tiene ejerza en nuestra vida. Dios nos escogió con un propósito específico. Ese propósito específico lo dice el versículo que leímos en Primera de Pedro. ¿Pero por qué? Bueno, por voluntad de Él. Ahora, vamos a volver a leer Primera de Pedro 2:9, a ver qué dice. Somos el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está el para qué. Ahí está el para qué. Él no nos llamó porque éramos más bellos que otros, porque vives en un lugar que me gusta. Él nos llamó porque hay un propósito que nosotros tenemos que cumplir y es para todos, no es solamente para uno, sino para todos los escogidos. Ok, somos el pueblo escogido por Dios. Este texto nos dice quiénes somos y el propósito de ser elegidos, y esa elección que nos las otorga nos da una identidad. Nos da una identidad en Cristo y un propósito, y nos da un destino con Él también. ¿Qué sucede cuando alguien es escogido para algo? Bueno, ya lo dije, se prepara, se arregla, busca todas las herramientas y todas las cosas. Entonces, ya que sabemos para qué fuimos escogidos por Dios, debemos ahora prepararnos para cumplir ese propósito. También lo hablamos. ¿Cómo nos vamos a preparar para cumplir ese llamado? 1, teniendo conexión con Dios. Él es santo, Él quiere que seamos santos. ¿Cómo voy a ser santo? No tengo ni idea de qué es ser santo. No tengo ni idea. Bueno, la palabra, ese libro que nos entregó, nos indica cómo vamos a ser santos. ¿Qué es la santidad? No es ser el mejor, no es ser intocable, no es que yo no cometo ni un error ni un pecado. No, Señor. Ser santo no es que sí lo podemos hacer al libre albedrío, es que tenemos que tener la conciencia de que si somos santos tenemos que vivir diferente y ser diferente. Por ejemplo, santidad significa apartado para, ¿verdad? Cuando yo soy santo quiero decir que es que Dios me escogió, me apartó para algo. Entonces ya ahí comienza a cumplirse en nosotros lo que es la santidad. Ahora, teniendo conexión con Él. ¿Pero qué es tener conexión con alguien o con algo? ¿Cómo usted se comunica con su familia? Hablando, ¿verdad? Con todo, sea por teléfono, por mensaje, si está cerca, lejos, personalmente en su casa. De hecho, hay quienes estando en su propia casa se mandan un mensaje o una llamada si no quieren moverse hasta donde está la persona. Bueno, yo lo he hecho, yo estoy en la cocina y estoy muy apurada en algo y llamo a Alexi, ¿puedes venir un momento? Entonces, bueno, eso es tener conexión, tener comunión, esa confianza, ¿verdad? Bueno, si nosotros queremos tener conexión con Dios y no hablamos con Él, ¿cómo yo voy a saber cuál es el propósito que Él tiene para mí? ¿Cómo yo voy a saber qué quiere Él que yo haga? ¿Y cómo va a saber Él? Que sí lo sabe, pero la Biblia dice que si nosotros oramos, estamos en relación tan cerca que podemos escuchar, vamos a poder escuchar hasta el murmullo de Dios. Así como cuando uno habla bajito, bajito, Él lo escucha. Entonces, nosotros tenemos que conversar con quien nos ha elegido. Solo Él sabe el por qué y el para qué. No podemos entablar una relación, un negocio, un proyecto con alguien si no tenemos intención de tener relación con esa persona y de conocer sus metas y sus proyectos conmigo. Porque existen muchas condiciones que conllevan una elección. Por ejemplo, si usted lo llaman para ser elegido, para vivir en China, si a usted le llega un día una llamada, señor tal, señora tal, la hemos elegido para que cumpla un proyecto o un trabajo o una tarea en la China. Ajá. Usted puede que al momento se vaya a sorprender, ¿verdad? Pero empiezan los pensamientos luego. Ajá, ¿y cómo si yo no, como dice uno, no hablo ni chino? Ajá, ¿cómo me voy a ir para allá? Primera condición. Segunda, mi familia. ¿Me importaría o no me importaría dejarla? ¿Me importaría o no me importaría irme? No solamente dejarlos a ellos, sola o solo para la China. Es como que rudo, ¿verdad? Ajá. El tipo de comida. ¿Estás dispuesto a cambiar tu
forma de alimentarte, porque allá no vas a comer arepa y pan con mantequilla en las mañanas, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. Entonces, puede ser muy atractivo, pero entonces estaríamos dispuestos a vivir, a comer, a estar, a cambiar el horario, a todo por cumplir esa tarea. Bueno, eso solamente lo sabe cada uno, ¿verdad? Pero usted debe decidir si eso le conviene o no le conviene, si le agrada o no, si está en capacidad de salud familiar, financiera, porque aunque lo lleven sin que pague nada, allá no es que le van a dar todo, ¿verdad? Entonces, hasta emocionalmente, está en capacidad emocionalmente de llegar a vivir sola o solo completamente en un lugar y con personas que no conoce. Hay quien sí, yo creo que hay quien sí, pero es muy poco. Pero hay las otras condiciones, ¿verdad? La elección que usted va a hacer no va a ser obligada. Usted va a decidir si se va o no se va, aún sabiendo las consecuencias. También sabiendo las consecuencias de no irse, porque a lo mejor dirá, oye, perdí una oportunidad. No he ido ni a Colombia nunca, no he usado nunca ese pasaporte que está ahí saliéndole telaraña y era la única oportunidad para poder viajar y no lo hice. Bueno, esas son parte de las cosas que tenemos que pensar. Dios nos escogió y nos trajo hasta aquí, pero ahora yo le voy a responder si quiero o no estar preparada o preparado para Él. Si sus condiciones me agradan o no estoy dispuesta o dispuesto a cumplirlo. Si me interesa leer cada día ese manual de vida que Él nos entregó, que se llama Biblia, ¿verdad? Palabra de Dios. Ese mapa, porque para mí la Biblia es un mapa. El que nos guía, el que nos dice por allá sí, por aquí no, sigue adelante, espérate, quédate quietecita o quietecito. Eso no lo dice la palabra. Entonces, si el que no está dispuesto a mantener ese manual, así como cuando si usted se va para China, de verdad, le van a dar un papel, mira, esto no lo puedes decir, estas palabras no se hacen, no se dicen, tal. Yo tengo que estar dispuesto. Igualmente, con Dios, tengo que estar dispuesto. Si su manual de vida, si su libro va a ser mi mapa, va a ser el que me guía y el que me ayuda. Ajá. Así como leer el manual de vidas que nos dejó como el mapa perfecto, su preciosa palabra, para conocer perfectamente quién nos está llamando y cómo es Él y qué tiene para nosotros. En la Biblia no es solamente para leer las promesas, para leer qué debo hacer o no, para conocerlo más a Él. ¿Saben? Cuando hay hermanos que me llaman y nos han preguntado al pastor y a mí, ¿se puede hacer tal cosa? Si yo hago tal cosa, ¿es bueno o es malo? Y eso es normal, ¿verdad? Y más que todo cuando están iniciando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo a veces le digo, tú has leído la palabra, ¿verdad? Mira lo que pasó en esta historia, algo poco parecido a lo que te está pasando. ¿Qué hizo Dios? Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Según que no hagas eso, o que sí hagas, o que te espere, o que estés en expectativa de lo que Él va a responder. Porque no es fácil que nosotros podamos tener una decisión si no sabemos qué Él quiere para nosotros. Entonces, su palabra nos guía, nos enseña, nos ayuda, nos habla, nos entrena. Entonces, no podemos hacer algo si no conocemos a la persona con quien nosotros vamos a trabajar o a quien le vamos a servir. Muchos dirán, no, pero es que Dios es muy estricto, yo no puedo, yo no estoy acostumbrado a vivir así. Bueno, no decidas entonces servirle o seguirle, porque ya sabes cómo es Él no va a cambiar porque, ay no, pobrecito esta o este, no le gusta tanto esto, se lo voy a dejar pasar a Él. A Él le gusta agarrarse cosas ajenas. Bueno, no importa, es lo único malo que hace, se lo voy a dejar. ¿Dios haría algo así? Si lo conocemos ya sabemos que no, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces, tenemos que conocer la palabra, que ahí nos va a enseñar quién es Dios, para que Él nos está llamando. También nuestra comunión se basa en rendirnos a su voluntad.
para que el Espíritu Santo nos guíe y nos direccione, manteniendo constantemente en nuestros pensamientos la adoración, el agradecimiento y, por supuesto, congregarnos y participar en las actividades de nuestra iglesia y estar prestos a su servicio, porque aprender a vivir estando activos con Él y para Él va a demostrar el fruto de nuestra comunión con Él. Nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, evidencian cuán es nuestra comunión con Dios. Parece mentira, pero así es. A uno se le nota, uno le puede notar a las personas cuando esa persona anda cerquita de Dios. Se les nota y uno le provoca hablar con la persona, no le da miedo de que esa persona ande con los nuevos creyentes de la iglesia, porque más bien uno sabe que le va a inspirar y le va a ayudar. Pero cuando, por ejemplo, en su manera de hablar, hay groserías, hay cosas feas, uno más bien, Dios mío, está hablando con tal persona, quién sabe qué le va a decir. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Entonces, eso es algo que yo tengo que demostrar, que mi vida con Dios está en conexión, y cuando yo ando en la calle, eso se va a notar. Como dice el pastor a veces, olemos a Cristo cuando tenemos una actitud correcta. Y tenemos que tener una actitud correcta porque Él demanda que mi vida sea la mejor referencia del cielo en la tierra. Muchos van a escuchar el único evangelio a través de nosotros, de la vida que nosotros llevamos, del ejemplo que nosotros demos. Entonces eso es importante, porque muchos pueden retroceder, que venían en camino a Cristo, o pueden avanzar para llegar. Y eso es algo que nadie te va a decir, tienes esta factura pendiente con Dios. Solamente Dios y yo lo sabemos. Cuando yo fui un estorbo, o cuando yo fui una puerta abierta para que llegaran al evangelio. El congregarnos, por supuesto. ¿A dónde yo voy a demostrar los dones y los talentos que el Señor me da? En la iglesia. Si dejamos de asistir o de congregarnos, mi hermano, se empiezan a llover problemas y situaciones que nunca imaginábamos que íbamos a tener. Problemas matrimoniales, de pareja, con los hijos, de salud, financiero, cosas increíbles. Ayer una persona nos contó, anoche nos contó, que él empezó a ver pornografía, y que estaba atado con eso. Y resulta que donde él trabajaba, en un estacionamiento, había un chico que era el que ayudaba a organizar cuando entraban en los carros. El chico era de condición síndrome de Down. ¿Y saben qué hizo esta persona? Que por eso hablamos y le pidió perdón al Señor. Lo enseñó a ver pornografía. A ese niño prácticamente, porque son niños aunque sean adultos. Lo enseñó a ver pornografía. Y ese muchacho luego lo llamaba, le mandaba imágenes, le escribía, ¿dónde consigo más? ¿Dónde veo más? Le decía. Dios mío. Después, él tenía un negocio estaba vendiendo algo y le iba demasiado bien. Le compraban por cajas. Era algo de comer y de preparar. Y empezó y ya tenía como un año con eso. Bueno, él mismo lo dijo. El día que yo hice eso con ese chico, se cerró todo completamente las ventas y más nunca vendió ni uno. Y se vino abajo y dice que, bueno, y lloró. El chico lloró, el muchacho lloró y le pidió perdón a Dios. Porque nosotros le dijimos, ¿tú le pediste perdón a Dios por eso? Porque de verdad le abriste una puerta a ese joven que ahora él está atado. Tú te estás desatando, pero ahora él está atado. Y es un muchacho que tiene una condición que debe ser, yo no sé de eso, debe ser más difícil para un muchacho que no tenga esa condición abandonar eso. ¿Por qué? Porque como pocas cosas le dan saciedad, ¿verdad? Eso le causa eso. Entonces seguramente no lo va a querer soltar fácilmente, solamente por la ayuda de Dios, solamente. Y él ahora está orando por ese muchacho. Entonces, bueno, sí trae consecuencias. El congregarnos, no, por supuesto, él no se estaba congregando, ese muchacho.
Hay que congregarse porque la iglesia confirma los dones, lo dice la palabra. Hay que congregarse porque la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y que el deseo de congregar es otra evidencia de que yo tengo conexión con Dios. Porque eso me va a hacer o desechar o querer. Entonces, si algo de eso le está pasando, ore, piénselo, pídale perdón al Señor. Padre, renueva eso, dame pasión por ti, revive en mí ese primer amor que yo llegué a tener contigo. Entonces, ya sabemos que esos son frutos. Otro fruto de esa conexión diaria con el Padre es una vida santa, como el que nos llamó, como lo dije al principio. Y ¿saben algo? Parte de nuestra buena conexión con Dios es saber elegir. ¿Saben qué? Lo que yo elijo y lo que yo decido no depende de nadie ni de Dios, porque Él nos dio libre albedrío, ¿verdad? Y yo no puedo decir, me vi obligada a hacer esto o lo otro. Yo no quería, pero me obligaron. Eso es mentira. Sí te pueden tratar de inducir, de inclinar, pero soy yo la que decido si lo hago o no lo hago. Así que nadie me puede obligar a mí a que yo haga algo si yo no lo decido. Entonces, el saber elegir es importante para yo evidenciar si yo de verdad soy una hija o un hijo de Dios, porque una persona que vive para Dios no va a decidir nada sucio, nada feo, nada con mancha, nada que me aparte de la verdad, nada que no tenga el nombre de Dios. Eso es algo que representa el saber elegir. Entonces, nada que desagrade a Dios, nada que no sea santo. Y si llevamos una vida en santidad, entonces nuestras intenciones, nuestros deseos y escogencia van a demostrar qué calidad de vida espiritual tengo. Entonces, mis hermanos, es bueno pensar qué estoy decidiendo, qué estoy eligiendo. Y esos frutos van a demostrar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de nuestro Señor Santo. Debemos elegir con santidad. ¿Y qué vamos a elegir con santidad? Nuestros amigos, las personas con quien andamos, con quien nos las pasamos, la pareja que queremos, si esa persona me lleva más a Dios o me está alejando de Dios, si esa persona me inspira a leer y orar o más bien me evita que lo haga, porque sus gustos van a ser diferentes a los suyos, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Nos va a ayudar a elegir qué ropa me pongo cuando voy a comprar. Y cónchale, ahorita hay cosas demasiado bellas, transparentes. Tienen esto, tienen lo otro. Tu vida reflejaría a Cristo con una ropa que tú sabes que eso te va a demostrar lo bello que crees que tiene y no lo bello que deberías mostrar adentro, que es el Señor, ¿verdad? Ajá. Nuestra manera de recrearnos, de divertirnos, eso refleja qué escogí o qué es santidad, cuán santidad tengo en mi vida. Las películas que escojo para ver, esas películas de terror, esas películas ya sabemos que son creadas en el infierno. No podemos estar viendo películas de miedo porque eso es lo que el diablo quiere. Eso es parte del miedo, el terror viene del diablo y nosotros no podemos hacer cosas que eso nos separe de la santidad de Dios, que empiece a poner en un espíritu y un alma desagradable, porque eso es lo que hace. Incluso una persona temerosa que le da miedo hasta ir al baño solo, o que prende todas las luces para pararse de madrugada y ir al baño, ¿verdad? Eso. Las películas, los lugares donde nosotros íbamos, las conversaciones, los chistes de doble sentido que leemos o que escuchamos y nos reímos, sin importar que el Espíritu Santo, que también lo está escuchando porque vive en nosotros, no le agradaría, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que están por delante de nosotros y que según la conexión o la comunión con Dios vamos a decidir qué vamos a elegir, qué vamos a escoger. Porque es a nosotros mismos que va a afectar una mala decisión, ¿verdad que sí? A lo mejor después usted dirá, no, yo la estoy pasando muy bien con lo que yo escogí. Eso tiene fecha de vencimiento, porque lo malo no perdura, eso lo sabemos. Porque de esa libertad entre escoger, obedecer o desobedecer dependerá que la autoridad de Dios se ejerza en nuestra vida. Bíblicamente hay muchos ejemplos de quienes escogieron obedecer o desobedecer y también podemos ver las consecuencias.
y las consecuencias malas y buenas. Por ejemplo, Adán escogió desobedecer. ¿Cuándo? Cuando comió el fruto prohibido. Él escogió desobedecer cuando tomó el fruto prohibido. ¿Y qué provocó? Que se introdujera el pecado, no solamente en la vida de él. Hay elecciones y escogencias que hacemos que no nos van a afectar a nosotros nada más, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestro futuro, al futuro de mi familia. Eso lo va a afectar también. Entonces, ese gran error y pecado de Adán nos sigue afectando a nosotros todavía y para siempre, hasta que venga Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede en casa cuando se desautoriza al papá? Casi siempre es al papá y no a la mamá. ¿Qué sucede? Ajá, veo que algunos se ríen. ¿Por qué? Porque él se molesta mucho. ¿Y qué dice? ¿Por qué me quitaste la autoridad frente a este o a esta? Siempre lo dice. Y es verdad, eso es una verdad que tenemos nosotros que cuidar también. ¿Y qué hace el hijo o la hija ante esa situación? Se aprovecha de la mala decisión de ella o de la molestia de él, porque casi siempre, haz lo que te da la gana, pum, y se encierra en el cuarto. Eso no se le va a olvidar nunca al hijo, haz lo que te dé la gana, eso nunca se le va a olvidar. Entonces, ¿por qué me quitaste la autoridad? Es lo que dice él. Bueno, nosotros, ¿saben? Hacemos lo mismo con Dios. Le quitamos su autoridad ¿delante de quién? Delante del diablo. Le quitamos la autoridad a Dios cuando desobedecemos, porque el diablo sabe que Dios dice no hagas tal cosa y yo lo hice. ¿Ves? Entonces, ¿qué está diciendo él? Te están desautorizando delante de mí, están haciendo lo que a mí me agrada y no lo que a él le agrada. Es duro, pero es una verdad. ¿Y qué hace el diablo? ¿Cómo hacen los hijos? Se aprovecha de esa condición. Cuando desobedecemos a Dios, lo desautorizamos delante del enemigo. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces, ser elegido por Dios es un gran privilegio y también una gran responsabilidad. Vamos a leer todos en voz alta Efesios 1:3. Aquí está. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Qué bello eso que nos dice la palabra. Entonces, el tener comunión con Dios nos revela nuestra tarea y nuestra identidad. Y allí está una tremenda identidad. Nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. O sea, somos ciudadanos del cielo. ¿Verdad que sí? Aunque no estemos allá todavía. Somos ciudadanos del cielo. Aquí nosotros estamos como visitantes. Aquí en la tierra, aunque seamos de aquí. Aunque estemos en la cédula, diga venezolano y el nombre y tal. Aquí nosotros estamos de pasada. Siempre lo he dicho, esto es un ensayo lo que nosotros estamos haciendo en la tierra. Según nuestra forma de vivir, según cómo hayamos aprendido bien del ensayo que tenemos, eso es lo que vamos a vivir en el reino si realmente llegamos al reino, ¿verdad? Si somos realmente hijos de Dios, eso lo sabemos nosotros y Dios nada más. ¿Qué pasó con David? Un pastorcito de ovejas, hediondo a monte, a comida de las ovejas, a campo. Ese es un olor fuerte, ¿verdad? Por el sol que le pega y por todo el tiempo que dura allí. Ok, él fue desestimado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos eran unos guerreros que servían al rey Saúl y él estaba de pastorcito en la casa. No era un guerrero como sus hermanos. Y él quiso ser un guerrero, él quería servir al rey. Pero ¿saben qué? En ese tiempo el Señor preparó el corazón de David en ese campo. La mayoría de los salmos fueron escritos por David ahí en ese tiempo cuando él fue pastor. Entonces es cómo vivamos el proceso y la vida que nos está tocando. Como sus hermanos eran guerreros y estaban al servicio del rey, él lo quería. Pero ¿saben qué? Dios lo estaba preparando no para servir al rey, sino para sustituir al rey.
nada más y nada menos. Y pasó, claro que pasó, ¿verdad? Fue el rey de Israel. Entonces, David escogió obedecer y esa fue su recompensa. Ok, era lo que él más deseaba y así sucedió. Igualmente con José, los que conocen la historia de José. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? ¿Lo amaban? No, ¿verdad? Le tenían envidia. La envidia es horrible, la envidia es mala, porque la envidia no nos deja crecer a nosotros, sino más bien estamos ensalzando al que nosotros le tenemos envidia. Entonces, la envidia hizo que los hermanos lo desecharan. ¿Por qué? Porque su padre tenía una inclinación muy bonita con él, pero a lo mejor era su actitud, era su forma de ser también. Así sucedió con él. Pero, ¿qué pasó? Él fue un soñador y nunca dejó creer en esos sueños que Dios le dio de lo que él iba a hacer cuando fuera más grande. Y él nunca tuvo duda de que eso pasara, más bien lo contaba y por eso los hermanos lo odiaban, porque decían que se cree como nosotros nos vamos a inclinar delante de él, según lo que él soñaba, ¿verdad? Pero Dios lo había escogido y ahora, así como David, de pastor a rey, pasó de soñador a gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque creyó, mis hermanos, el sueño que Dios le puso en su corazón. Porque creyó y decidió vivir para ese llamado. No que voy a estar haciendo yo rey, que voy a estar haciendo yo gobernador. Él lo creyó y Dios se lo entregó y vivió así, creyendo en eso y obtuvo la respuesta. ¿Saben qué? Dios no se equivoca a quien llama y cumple su propósito. Dios les llamó a cada uno de ustedes y Él no se equivocó. Él no está diciendo, ¿por qué yo llamaría a la hermana Carmen? ¿Por qué? Pues Él tiene un propósito espectacular y bendito con ella. Cuando nos dejamos transformar por Dios para cumplir nuestro objetivo, al ser elegidos, habrá dolor, lágrimas, dudas, a veces momentos oscuros y procesos tristes. Pero si estamos seguros de nuestra identidad, Dios nos va a permitir ver su gloria y nuestra victoria. Tenemos que creerlo. Ok, para terminar, una historia que no abarca ni una página de la Biblia en el Nuevo Testamento. Hay una mujer que esa historia es muy poco usada para dar un buen ejemplo, y es la mujer samaritana. Ella estaba segura cuál era su condición. Ella sabía quién era. Ella era una mujer que, según lo que el mismo Jesús le dijo, no tuvo un marido, tuvo 5. Y que el que ahora tenía tampoco era de ella. O mejor, no tenía, con el que estaba, no era de ella. Entonces, el Señor la interpeló y le dijo, cuando se encontró con ella, llama a tu marido. Eso fue lo que le dijo al Señor. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué le respondió? No tengo, le dijo la mujer samaritana. Ella no peleó, no negó, no se molestó. Y el Señor le dijo, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Bueno, ella abrió su corazón y le fue revelada la palabra de la verdad a esa mujer. Y después, ¿en qué se convirtió ella después de eso? De samaritana, de adúltera a evangelista. Porque ¿qué fue lo primero que hizo ella cuando terminó de hablar con el Señor Jesucristo? Se fue y empezó a gritar, me imagino esa mujer corriendo por allá. Vengan, eso es lo que dice, si leen la historia, vengan a ver a este hombre que me ha dicho cuál era mi vida. Me profetizó, me habló. ¿Y cuántos no se convertirían después del cambio de esa mujer, verdad? Entonces, no importa en qué usted andaba, qué hacía, cómo estaba. Dios le escogió para convertirlo en un hombre y una mujer diferente, victorioso y bendecido. Entonces, bienaventurados, Dios nos ha escogido para este tiempo. Todos bienaventuradas y bienaventurados, Dios nos ha escogido para este tiempo, para que nosotros cumplamos y decidamos qué es lo que nosotros queremos. Entonces, finalizando, escoge bien a tus amigos. Elige dónde andas,
Cambia el curso de donde te la pasas. Elige qué ves en las redes. Escoge obedecer y no desobedecer. Elige tus conversaciones. Escoge ser siervo de Dios en la iglesia. Escoge ser uno de esa nación santa y adquirida por Dios. Vencer y caminar en su plenitud. Entonces, ¿qué vas a elegir? Ok, hasta ahí llega esta palabra que el Señor entregó. ¿Qué pasa? No puedo dejar de pasar que este día es para nosotras, aunque el mensaje se pueda decir, no, pero eso no era para homenajearme ni nada. Claro que sí, nosotras como mamá todos los días tenemos que decidir qué vamos a enseñar, qué vamos a hacer, qué vamos a entregar, cómo vamos a cuidar a nuestros hijos. Entonces, si tienes a tu preciosa mami contigo, valora su vida. Ten consideración, que no te fastidie ayudarla cuando te pide ayuda. Bendícela, no te molestes cuando debes ayudarla y protegerla. No la dejes de último en tus planes. Un día no estará y lamentarás lo que no hiciste. El tiempo que no quisiste acompañarla y lo poco que tú quisiste regalarle. Aunque tengas que escuchar sus cuentos 10 veces, ¿a cuántos no les ha pasado que tienen que escuchar hasta 5 veces una misma historia? Eso no les debe molestar, porque eso es parte de esa edad, de ese tiempo. Escúchala, y aunque tengas que dedicar parte de tu vida, hazlo, y todo lo que haces se te devolverá. Elige amar a tu mamá, elige amar a Dios, elige amar a la familia aquí espiritual que Dios te ha entregado, y que el Señor les bendiga a todos.